Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías, buenos días, consejera. ¿Saben hoy por qué estamos aquí? Pues estamos aquí porque ustedes, señor Aguado, no terminaron su trabajo en la pasada legislatura. Después de 2 años de mucho trabajo, ustedes se echaron para atrás. Se cargaron la nueva ley del suelo en la que había trabajado mucha gente. Prometieron a unos y a otros que no se preocupasen, que iba a salir. Pero al final, una legislatura que no sirvió para nada. ¿Por qué lo hicieron, señor Aguado? ¿Por cálculo electoral? ¿Estaba ya pensando en las elecciones? ¿O tal vez sencillamente tenía miedo? Mire, de la izquierda totalitaria hay que tener miedo, claro que sí. Basta con haber escuchado lo que acabamos de oír hace unos minutos. Hay que tener miedo de que tomen el poder. Hay que tener miedo. Miren lo que está pasando en el Gobierno de España. Muchos dicen que estamos asistiendo a un verdadero proceso revolucionario auspiciado desde el mismísimo Consejo de Ministros. Y ¿saben qué? Les digo que yo también lo pienso. Es peligrosísima esta izquierda totalitaria que está acabando con todo lo que nos une. Está acabando con la separación de poderes, está acabando con todas las libertades e incluso está atacando a la estructura básica del Estado. Pero si es peligroso que ellos gobiernen en las instituciones, todavía es más peligroso que gobiernen en sus mentes, señor Aguado. Les tienen miedo y por eso buscan los consensos, el quedar bien, los guiños. Y por eso nutren ustedes con recursos públicos todas sus asociaciones, ONGs y lobbies, asociaciones y lobbies que trabajan para derribar este gobierno, para echarles a ustedes. ¿Es que no se dan cuenta? Mire, yo tengo miedo de la izquierda totalitaria, pero aún tengo más miedo de que hoy, al final, les flaqueasen a ustedes las piernas por la presión del consenso progre. Esto que les voy a decir ahora es lo que dijo el portavoz socialista el año pasado sobre la ley del suelo abortada. Este proyecto de ley estaba abocado al fracaso porque no reunía el consenso necesario para una ley tan importante. ¿Lo oyen? El consenso. Pero para ellos el consenso no significa lo mismo que para mí o que para ustedes. Para ellos el consenso significa cesión, entrega, sometimiento. Para ellos, cualquier cesión que ustedes hacen se convierte al final en un palmo de terreno ganado que van a luchar por él con uñas y dientes. No lo olviden. Miren, hoy es un día importante. Hoy es un día en el que vamos a hacer algo que tiene trascendencia real, algo que mejora la vida de los madrileños. Es una pequeña mejora. Y además es una mejora sin coste, que estas son las buenas. Una mera operación quirúrgica en la ley del suelo, pero una mejora importante. Porque la declaración responsable mejora la vida de las familias. La declaración responsable facilita el acceso a un hogar a los madrileños. La declaración responsable hace que la vivienda sea más asequible. La declaración responsable impulsa la creación de empleo y además la declaración responsable reduce las ocupaciones. En la tramitación de la ley del suelo fallida de la anterior legislatura, la inclusión de la declaración responsable quedaba circunscrita a la cuestión más relevante, como es la licencia de primera ocupación. Como ustedes saben, una vez acabado el edificio y con el certificado de final de obra, se solicita al ayuntamiento esta licencia, que es la que habilita para transmitir y ocupar las viviendas, para hacer la subrogación hipotecaria o para la contratación de los suministros básicos. La realidad es que esta licencia tarda como mínimo 4 o 5 meses y en muchas ocasiones se va a 7 o 8 meses. Por cierto, y le pregunto de nuevo, señor Aguado, ¿qué está pasando en el Ayuntamiento de Madrid en los últimos meses? ¿Qué está pasando? ¿Hay alguna especie de huelga de brazos caídos? Porque están los promotores verdaderamente preocupados con retrasos que superan el 1 año y medio en las licencias de obras. No sabemos qué está pasando. Quizás nos puedan dar ustedes la respuesta. Las consecuencias de estos retrasos en las licencias son importantes y tienen consecuencias que realmente encarecen la vivienda y hacen que los ciudadanos tengan peor forma de acceso a la vivienda. Fíjense, en primer lugar, encarece tremendamente la financiación de la obra. Cada día que pasa se generan intereses por valor de miles de euros, porque estamos hablando de créditos sustentados de millones de euros. Y claro, como se pueden imaginar, ese sobrecoste, al final, quien lo acaba pagando es el propio comprador de vivienda,
porque el promotor que estima que va a suceder ese sobrecoste y que además no puede calcular exactamente el tiempo, al final le va a meter siempre una prima superior y ese coste lo va a pagar el comprador final con una hipoteca más elevada y con más dificultad para acceder a la vivienda. Además, genera incertidumbre para el comprador, porque no sabe cuándo va a poder ocupar su casa, no tiene una fecha determinada en la que va a poder hacer el traslado a su vivienda. Con lo cual, si tiene una vivienda anterior y la quiere vender, no sabe cuándo venderla, si es el momento adecuado o es mejor más tarde o antes, o si está en alquiler tampoco va a saber muy bien cómo hacerlo, cuándo dejar el contrato de alquiler. Además, dejar en la calle una promoción completamente terminada durante meses la convierte en una golosina muy apetecible para las mafias ocupas, esas mafias que banalizan desde la extrema izquierda. Prácticamente no hay semana en Madrid en la que no haya un intento de ocupación de viviendas pendientes de entregar. Esa es la realidad. Y la consecuencia es que al final los promotores tienen que gastarse mucho dinero en sistemas de vigilancia y de seguridad que son caros y costosos, sobre todo en promociones pequeñas. ¿Y sabe quién acaba pagando también finalmente ese sobrecoste? Efectivamente, el comprador de vivienda. Por último, y en cuarto lugar, se produce una ralentización de la promoción de vivienda en general, porque el ciclo de la inversión va por detrás de su ritmo natural. Es decir, al final el dinero se queda anclado en inversiones durante más tiempo del necesario y eso hace que el dinero rote menos y se produzca menos vivienda. Al haber menos oferta de vivienda, la vivienda se encarece tanto en alquiler como en compra. En la modificación que se va a introducir, se amplía la declaración responsable a otros supuestos que son de sentido común y con intención de servir de ayuda a la creación de empleo a través de la renovación y la rehabilitación de edificios, que está llamada a ser una de las actividades premiadas por los fondos europeos de reconstrucción, que esperemos que el incapaz gobierno de Sánchez e Iglesias no los acabe perdiendo, como ayer perdieron el escudo social para los ciudadanos poniendo por delante a las eléctricas y a los bancos de los españoles. Como digo, obras de modificación, ampliación, reforma y rehabilitación sobre edificios existentes. Esto va a agilizar muchísimo en un momento en el que vamos a necesitar que el sector de la construcción incluya a mano de obra que puede venir de los sectores más afectados por la pandemia que estamos sufriendo. Y también se habilita para cuestiones menores en las que la exigencia de licencia es absolutamente desproporcionada. Estoy pensando pues, en agrupaciones de terrenos, en cerramientos de parcelas o solares, en colocaciones de vallas o rótulos, en instalaciones de casetas prefabricadas, incluso en cambios de uso en edificios que no tengan por objeto cambiar el uso característico. La modificación, además, establece claramente qué actos van por licencia y cuáles van por declaración responsable. Se establece el contenido que debe tener la declaración responsable, el régimen y efectos de las declaraciones responsables y, por supuesto, el procedimiento de control posterior que se debe producir en todo caso como es natural. En definitiva, la declaración responsable es menos burocracia, es más seguridad jurídica, es ahorro de costes, es más vivienda y es más barata. Y al final son más madrileños que podrán acceder a una vivienda para formar una familia. Y eso, señorías, eso es progreso y no lo que nos venden ustedes. El progreso es eso. Señora consejera, cuando me contaron al principio de la legislatura que querían hacer una nueva ley del suelo, le reconozco que me llevé las manos a la cabeza. Y no por las ideas que lo inspiraban, pues sinceramente parecían sacadas del programa electoral de Vox, lo cual no me extraña porque nuestro programa yo creo que es el que contiene las mejores propuestas para que la vivienda sea más accesible para los madrileños. Pero me resultaba verdaderamente increíble que ustedes volvieran a meterse en la dinámica de desgaste de la legislatura pasada. Y se lo dije. Les propuse que era mucho mejor acometer modificaciones puntuales sobre aspectos muy concretos como el caso que nos ocupa. Lo cierto es que la crisis sanitaria y la emergencia económica nos ha llevado al final a realizar una mejora de la actual ley mediante una operación de cirugía que va a quedar muy bien. Y mire, y si no queda muy bien, si luego en la práctica se ve que no funciona, volvemos aquí y modificamos lo que haya que modificar, sin tenerles miedo a los totalitarios. No hay ningún problema. Y desde esta tribuna le voy a pedir de nuevo que renuncie a tramitar una nueva ley. La ley actual es buena, tiene el armazón adecuado y tiene la estructura suficiente y además está concebida de manera muy lejana al intervencionismo de los totalitarios. Si abrimos el melón, lo que va a suceder es lo que pasó en la anterior legislatura.
que perderemos 4 años preciosos, que buscarán inútilmente el consenso real, no el consenso progre, que es el que quieren ellos, y que si llegan a aprobar algo, será porque cedan ustedes y sus socios a los totalitarios más de lo recomendable. Y entonces tendremos otra ley progre, otra más. Y para ese viaje no cuente con nosotros. Mire, hagamos más operaciones quirúrgicas, rellenemos los huecos. El gran problema de esta ley no es la ley en sí misma, sino la ausencia de desarrollos reglamentarios. Es la única ley de suelo autonómica que no ha tenido desarrollo reglamentario. De hecho, la ley que fraguaron la pasada legislatura tenía hiperinflación en el articulado y ayer mismo el viceconsejero lo reconoció en la comisión. Era una ley que pretendía ser ley y reglamento a la vez, y eso no funciona. La hiperlegislación siempre estrangula al ciudadano y a la iniciativa privada. Necesitamos un reglamento de gestión, un reglamento de ordenación, un reglamento de disciplina. Y si acaso necesitamos una ley, que puede ser que sí, podría ser una ley para abordar y proteger el suelo no urbanizable y que venga a suplir y a mejorar la derogada ley de viviendas rurales. Necesitamos abordar la flexibilización de uso del suelo, de los usos del suelo. Que no se quede en la Carta a los Reyes Magos que incluyeron ustedes en la medida octava del plan de recuperación que presentaron aquí hace un par de meses. Necesitamos poner suelo finalista en el mercado de una manera programada y eficaz, clasificando por usos, por ubicaciones, con una hoja de ruta verdaderamente bien montada para la situación del mercado actual. Y no de una manera impulsiva, como me da la impresión de que están haciendo hasta ahora por los suelos que han puesto a la venta en este momento. Necesitamos abordar la puesta en marcha de políticas reales para favorecer el acceso a la vivienda, para la creación de hogares y para fomentar el ahorro. Y eso pasa, sin ninguna duda, por la vivienda en propiedad. La izquierda abomina de la propiedad. Por eso están todo el día con el alquiler a cuestas. No porque les preocupe, no, a ustedes no les preocupa el alquiler. A ustedes no les preocupa la política de vivienda de la Comunidad de Madrid. A ustedes lo único que les preocupa es que no quieren propietarios, no quieren estabilidad, no quieren hogares que formen familias, no quieren personas con las espaldas cubiertas, no quieren personas que tengan un seguro extra para la vejez, que tengan ahorro. Porque ¿saben por qué no les gusta eso? Porque eso es sinónimo de independencia y, por tanto, sinónimo de libertad. Ustedes lo que quieren son personas dependientes que lleguen a la vejez con una mano delante y con otra detrás, sometidas a un Estado al que le deban todo. Esta misma semana lo confesaron en la Comisión de Vivienda. En los años 60, decían, España pasó de ser un país de proletarios a un país de propietarios. Queremos darle la vuelta a la situación. En efecto, señorías, quieren transformar un país próspero de propietarios en un país sometido de proletarios. Señora consejera, señorías del Partido Popular y de Ciudadanos, quítense el miedo a la presión de la izquierda. No dejen que la izquierda gobierne sus mentes y sigamos adelante haciendo más y más modificaciones a esta ley. Muchas gracias.